Bueno, ahora pasamos directamente, no vamos a tener el 15 minutos de cafecito que yo había planeado. Sí, vamos a pasar directamente al próximo panel, que es en búsqueda de la sustentabilidad. ¿Qué significa acelerar un medio digital en América Latina? Este panel está conformado por los que han pasado a la segunda etapa del programa Velocidad, un acelerador que ha sido lanzado en América Latina con ICFJ y Sembra Media y apoyo de Luminate. Así que pido a los participantes del próximo panel que empiecen a abrir sus pantallas y pido a Aldana que empiece el panel que va a ser la moderadora, justamente la gerente de programas de ICFJ. Y pido a cada uno que hable 5 minutos y que marque los 5 minutos para que no sigamos retrasando mucho. Estamos un poquito atrasados en relación al programa. Aldana, adelante. ¿Qué tal, Rosenthal? Muchísimas gracias por la invitación, por este panel. Para mí es un honor poder estar hablando hoy con representantes de 6 medios geniales que van a contar un poco qué significa acelerar un medio en Latinoamérica, qué hay que tener en cuenta y un poco compartir las experiencias que ellos tienen como participantes de Velocidad. Quiero empezar por preguntarle a Diego de Posta, porque me gustaría que Posta el año pasado, como parte de Velocidad, no solo lanzó producciones propias, sino que también pasó por un reordenamiento, digamos, administrativo y financiero. Diego, ¿querés contar cuál fue la experiencia de Posta en este aspecto y qué rol sobre todo tuvo la consultoría estratégica, que es el pilar de Velocidad? Sí, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Muchas gracias a Rosenthal por la invitación y a Sembra Media y Illuminate por todas estas fases y aceleraciones, obviamente, y poder tener la posibilidad de contarlo acá. Como bien decías, nosotros comenzamos el proyecto y nos presentamos a Velocidad para puntualmente acelerar un proyecto de periodismo y con un segundo objetivo que es y era el ordenamiento administrativo de la empresa. Nosotros sabíamos cuál era el potencial, entendemos que se pudo ver ahí, también sabíamos cuáles eran los desafíos que nosotros íbamos a encarar, no solamente desde la producción, con todas las primeras veces que significaba para nosotros un formato diario, un formato periodístico con investigación, narrativo y demás, sino también todo lo que conllevaba el pasaje de ser un emprendimiento, por decirlo de alguna manera, a una compañía que produce y un medio puntualmente que publica sus cosas. Dentro de todo eso, lo que nosotros encontramos fueron no solamente la identificación de los cuellos de botella en una primera instancia, sino también el entender el por qué se sucedían y en qué momentos de cada proceso, pudiéndonos enfocar puntualmente en no solamente el problema que teníamos en lo inmediato, que quizás se podía ver desde el punto de vista administrativo, con ausencia de procesos o con procesos inconclusos, sino también desde el punto de vista financiero. Ahí fue donde puntualmente convergen las dos cosas, ¿no? Producto y necesidades de salud financiera y administrativa de la compañía dentro de la consultoría estratégica que nos acompañó obviamente durante ambas fases, pero en la fase 1 fue clave a la hora de poder entender cómo conjugar las necesidades de ambos mundos en pos de poder seguir avanzando hacia el objetivo general que es la sustentabilidad de la compañía y obviamente de cada producto de manera individual. Ahí tuvimos la posibilidad de entender y analizar y tomar decisiones que quizás en una primera instancia no eran de la mejor manera, la más obvia. Decidimos ir por alguien de finanzas y operaciones y no por alguien administrativo que quizás nos hubiese ayudado al incendio
momentáneo de la inmediatez, sino que pudimos entonces ahí trabajar en la definición de procesos, en la definición de políticas de manejo y en el análisis de todos los revenue streams que nos permiten el día de hoy, ya trabajando en una segunda fase, poder enfocarnos no solamente en mantener el ordenamiento y poder seguir perfeccionando a base de nuevos procesos y de nuevas herramientas, sino de trabajar puntualmente en la expansión y, además de mantenerse ordenado, directamente en la proyección y trabajar con objetivos hacia adelante y no en la solución de problemas de que quizás se vienen arrastrando. Para nosotros todo eso fue clave. Y en cuanto a más allá de las operaciones y de cómo nos modificó a nosotros en el día a día, la manera de pensar y de tomar un montón de decisiones en los impactos puntualmente dentro de la compañía, hablamos de poder habernos ordenados y de estar saturados a poder duplicar la cantidad de colaboradores, a quintuplicar la facturación de un año a otro, a minimizar el tiempo de procesamiento de todo lo que es pagos y recepción de facturas a proveedores, a optimizar también, aunque hablemos de lo financiero, toda la consultoría también después se basó en optimizar cuáles son los procesos de producción y mejorar puntualmente los márgenes. Entonces hoy, después de esa primera fase de aceleración, podemos estar enfocados en la regionalización, en la mejora y en la proyección financiera, puntualmente, donde ahora ya las decisiones son hacia adelante y no pensando puntualmente en la subsistencia en el corto plazo. Bárbaro, Diego, muchísimas gracias. Para explicar un poco el contexto de velocidad, todos los medios acelerados por velocidad pasan por este enfoque doble. Por un lado, las consultorías estratégicas y por otro lado también las consultorías tácticas que brindan apoyo en áreas particulares. Fausto, Ponte también en Brasil pasó por un proceso para ordenar el medio. ¿Querés contar cuál fue el papel de la consultoría táctica en este caso para eso? Olá a todos, quero agradecer muito o convite. Hola a todos, agradezco la invitación. Y lamentablemente no podemos juntarnos para el café y cada uno está encerrado en su casa, pero qué bueno poder vernos aún así. Para contestar tu pregunta, Aldana, en el caso de Ponte Jornalismo, que es un medio que trabaja en el área de derechos humanos, ¿cómo trabajar? Vemos una fuerza y una debilidad para algo tan urgente como es esto. Obviamente, la importancia de nuestra misión en Brasil de denunciar ataques por motivos de raza, género o clase social es algo tan necesario, tan urgente y nos lleva tanta de nuestra energía, nos ocupa tanta energía que impide a veces que veamos la situación en la que estamos. Ahora, el acelerador nos permitió, y agradezco muchísimo el trabajo de los consultores, Javier, que trabajó con nosotros durante toda esta época, que todos nuestros recursos humanos y financieros y nuestra energía estaban orientados hacia el trabajo del periodismo. Y el modelo de financiación era por becas, por fondos externos, y todo el dinero venía a dedicarse a la producción del reportaje. Si yo hubiera recibido 10 veces, simplemente hubiera multiplicado por 10 el número de reporteros y de reportajes. No había ningún modelo de sustentabilidad porque estábamos todo el tiempo pensando en el periodismo. Y lo que nos ayudó realmente fue mirarnos a nosotros mismos, ver nuestra organización, entendiendo cuáles eran las funciones que teníamos hoy en día y cuáles eran las funciones o las capacidades que necesitaríamos tener mirando hacia el futuro. Además del trabajo periodístico, cuál
cuáles eran las funciones o las responsabilidades que eran necesarias para garantizar la sustentabilidad de la organización y de nuestro trabajo. Y tomamos decisiones de una selección de un director de audiencia, un director de direccionamiento. Y antes, si necesitábamos contratar a alguien, llamábamos a nuestros amigos, que preguntábamos sin saber muy bien qué cargo ocuparían o qué cargo necesitaríamos. Pero este proceso de selección en base al puesto, al cargo, significó también entender y enfrentar la adversidad social y racial. Hoy en día somos una organización, Ponte Jornalismo, mucho más diversa desde el punto de género y de raza, con personas que son trans, entendiendo que lo que estábamos buscando eran personas aptas para los cargos y no solo llamando a nuestros amigos para que trabajaran con nosotros. Esto nos permitió, como cuando entendimos cuáles eran los cargos necesarios y las capacidades específicas, también entendimos que habían personas que trabajaban con nosotros que no eran adecuadas. Y por primera vez tuvimos que despedir. Y en un medio pequeño como el nuestro, trabajando con temas tan difíciles, nos encontramos muy renuentes, pero conseguimos hacer esto sin traumas y fue algo decisivo para nosotros para que pudiéramos profesionalizar nuestra organización. También aprendimos que en cuanto a nuestra propia organización, hablábamos mucho, pero oíamos poco. A pesar de ser un medio digital, especialistas en la comunicación, nos comportábamos un poco como un medio tradicional, simplemente sin entender bien, hoy día, sin entender este otro aspecto. Hoy día trabajamos con un director de relacionamientos y nos ayudó muchísimo. En 2 meses conseguimos aumentar nuestra audiencia a 290 miembros y un aumento de un porcentaje considerable también, y trabajando en distintos sectores. El eslogan de nuestros miembros fue propuesto por uno de nuestros lectores. Ayuda al que está de tu lado. Siempre hay un lado del periodismo. Y todo el dinero que llega no va a ser solo utilizado para el periodismo, pero también para que sea un proyecto sustentable, sostenible en el tiempo. Que hayas mencionado esta idea del área de audiencias, de las distintas áreas a las que hay que prestar atención cuando uno busca acelerar un medio, cuando busca crecer como medio. Y quiero dar paso a Yelitza Linares del Pitazo, porque justamente es un medio que se enfocó particularmente en membresía, en audiencias, y quiero saber cuál es la experiencia que tuvieron ahí. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Sí, nosotros, estaba escuchando a Fausto, nosotros también comenzamos en el proyecto de Velocidad, teniendo una transformación interna. Siempre dije que esto iba a ser un crecimiento hacia adentro en el Pitazo. El Pitazo es un medio que tiene presencia en todos los estados con corresponsales que trabajan de manera parcial para nosotros. Y habíamos crecido mucho en la cobertura y fuimos poco a poco creciendo en las audiencias. En el último año, en los últimos años hemos tenido un crecimiento importante, pero nosotros necesitábamos fidelizar audiencias, porque el proyecto que planteamos en Velocidad fue justamente crear una membresía. En Venezuela ya habíamos iniciado este camino de buscar otras vías de ingreso, porque justamente queremos hacer músculo
para ir buscando la autonomía cada vez más, y nos planteamos esta membresía porque queríamos el acompañamiento de los lectores, no solo que aportaran dinero, sino que nos ayudaran a hacer la pauta, que nos reclamaran cuando estuvieran molestos por algo que hiciéramos, y que aportaran, sobre todo que aportaran, que nos dijeran cómo querían, con la ayuda inicial de Javier Borelli, nuestro consultor. Nosotros comenzamos a crear un equipo de negocios que es diverso. Ahora nosotros creamos roles distintos, reacomodamos personal que teníamos en el equipo, nos fuimos formando con las consultorías tácticas también de velocidad, y tenemos perfiles en el área, una editora de membresía, una coordinadora de monetización, uno dedicado a los newsletters, y una editora de audiencias, y de esta manera fuimos justamente formándonos con estas consultorías también para manejar las herramientas que nos permiten conocer a nuestra audiencia. Hicimos encuestas, creamos data estudios, herramientas para monitorear cada día a nuestra audiencia, y sobre todo segmentar, para poder identificar a los más fieles, a los leales, a los que venían más de 6 veces por semana a nuestro portal. Y de esta manera comenzamos a ver cuáles eran los contenidos que más les interesaban, también desde dónde se conectaban, y fue interesante ver cómo a medida que la diáspora fue incrementándose en nuestra audiencia también fue variando. Nosotros cuando comenzamos nuestras visitas estaban fundamentalmente, el origen de las visitas era en Venezuela, casi que 90% y 10% de afuera, y ahora eso ha cambiado muchísimo, casi que el 60% está en Venezuela y el 40% desde el exterior. Fue así como creamos el año pasado el modelo de membresía, con todas las dificultades que tenemos en Venezuela, que creo que es importante entender los distintos contextos que tenemos en la región. Nosotros hemos tenido que batallar, con los ataques a la web, con el bloqueo que tenemos en nuestro portal, incluso para acceder a la landing, las dificultades que tenemos con los modos de pago, y todo lo que tiene que ver con el ataque político y con la cultura de pago que en un país populista, en donde además la crisis ha afectado la capacidad de pago de nuestros lectores, que es importante entender que en Venezuela nuestra población se ha ido envejeciendo, los jóvenes se han ido del país. Entonces tenemos unos desafíos en esta segunda fase que estamos tratando de mejorar, que tienen que ver con el tema tecnológico, que yo creo que es una de las barreras que tenemos los periodistas, ver esto como un producto interesante con el apoyo a velocidad. Hemos introducido esa conversación en la redacción sobre el tema de la sostenibilidad, hacerle entender a los periodistas que esto es un problema de todos, y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Muchísimas gracias, Yelitza. Sí, justamente el gran foco de velocidad tiene que ver con el crecimiento y con la sostenibilidad, y por eso hay tanto hincapié en lo que es los modelos de negocios o estas distintas vías de ingresos. Claudia, desde CIPER, ustedes también apostaron por un modelo de membresías, y me encantaría que cuentes un poco cuál fue la experiencia de ustedes, sobre todo desde el punto de vista de cómo tener una infraestructura adecuada para poder dar una buena atención en membresía. Vale, hola, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por todas las oportunidades que nos ha dado Velocidad. La verdad es que hemos crecido muchísimo, y les quería contar primero que hoy día para CIPER es muy especial porque es nuestro cumpleaños, cumplimos 14 años, así que estamos celebrando virtualmente, pero celebrando. Hemos recibido muchas felicitaciones y apoyo de nuestros lectores. Y en estos 14 años, el año 2019 fue un quiebre, digamos, un cambio muy importante, porque siempre habíamos tenido un mecenas, digamos, que nos había financiado, y era como el sueño del pibe, porque en realidad teníamos independencia, y estaba esta persona que era un empresario importante en Chile,
que entregaba mensualmente los fondos, o sea, anualmente los fondos necesarios para poder investigar, que es lo que hace CIPER. Pero este mecenas se fue, y bueno, y tuvimos que reinventarnos. Ahí aparecí yo y empezamos con el tema de las membresías. Cuando llegamos a Velocidad, ya teníamos el tema de membresías, pero Velocidad nos permitió abrir los ojos y entender que esto no era solamente uno de los espacios de CIPER, era un espacio muy importante. De hecho, les voy a contar que cuando empecé a trabajar acá, nuestra intención mía, del editor y del equipo, era que yo trabajara, implementar el sistema, y luego, ilusamente, iba a trabajar medio tiempo en membresías y medio tiempo investigando. Claramente nos dimos cuenta de que eso era imposible, o sea, no había forma en tener un sistema que realmente funcionara. Había que dedicarle el 100% de la energía mía, y ahora, gracias a Velocidad, tenemos un equipo de sustentabilidad. Y eso es súper importante, porque en el fondo nuestro sistema de membresías se profesionalizó. Cuando empezamos, no sabíamos en realidad cómo funcionaba esto, teníamos la teoría, habíamos leído papers, no sé, experiencias de otros medios a nivel internacional, pero una cosa es leerlo y otra cosa es hacerlo y adaptarlo a tu realidad, de tu país, de tu medio, y ahí nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas, por ejemplo, de la importancia de tener un CRM. Gracias a Velocidad tenemos un CRM. Cuando me hablaron del CRM, yo no sabía lo que era un CRM, o sea, ¿qué es eso? Bueno, ahí lo descubrimos, vimos un montón de cosas que eran claves para poder seguir avanzando, y una de esas fue justamente que hoy día CIPER tiene un área muy importante de sustentabilidad. Antes no la tenía, y ahora las dos áreas, investigación, que es lo que hacemos, o sea, CIPER, el corazón de CIPER es investigar, y esto está marcado a fuego en el equipo, en todo el equipo. Para poder investigar y para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo, necesitamos tener financiamiento. Y para tener ese financiamiento necesitamos esta área de sustentabilidad, que hoy día está compuesta por 6 personas. O sea, era un área que el año 2019 no existía, digamos, y gracias a Velocidad hoy día la hemos hecho crecer, la hemos profesionalizado, hemos podido ir viendo los roles de cada uno. También hemos implementado un montón de cosas, como por ejemplo el tema de las métricas. Hoy día lo estamos desarrollando cada vez más, digamos, y es clave para poder fidelizar, para poder entender a nuestra audiencia. Y además hemos creado una relación bien importante con nuestros socios. Nosotros, como les decía, empezamos en 2019, en agosto. En 2020, en marzo, llegó Velocidad, y hoy día tenemos más de 4.200 socios. Este año queremos llegar a 6.000. Gracias a Velocidad creo que lo vamos a lograr. Y importante, también estamos pensando seriamente en distintas opciones o diversificarnos en el financiamiento. ¿Ya? Eso es clave, porque queremos seguir con las membresías, que sea nuestro eje principal, pero también nos dimos cuenta de la importancia de diversificarnos y ver otras fórmulas, porque en medio de la pandemia, por ejemplo, no nos ha pasado, de hecho han llegado muchas más personas, pero también algunas se han ido, no muchas, pero se han ido por problemas económicos, no sabemos lo que puede pasar. Entonces es súper importante buscar otras alternativas. Estamos pensando en un evento, estamos pensando en hacer talleres, y tenemos a todo el equipo de sustentabilidad y de investigación trabajando en conjunto, absolutamente, para poder fidelizar a nuestros socios y para poder traer más socios. De hecho, y para terminar, les cuento que el jueves tuvimos un encuentro que se llama Café con CIPER, que es el segundo que hacemos, que es con nuestros socios, y fue súper lindo. O sea, era emocionante escuchar a las personas que nos apoyan, digamos, compartiendo su experiencia y también agradeciéndonos el trabajo que hacemos, y sabemos que estamos como por el rumbo, tanto en lo que hemos hecho 14 años, que son las investigaciones, y en esta nueva área que es la sustentabilidad. Y lo agradecemos muchísimo, y bueno, y el equipo está tatuado a fuego que es necesario que nos sigamos desarrollando. Eso, muchísimas gracias. Gracias a vos, Claudia, gracias a vos. Bueno, sigamos, me encantan todas estas cosas que están mencionando, CRM, audiencias, membresías, contextos, todos estos puntos completamente distintos unos de otros, pero que a todos hay que prestarles atención al momento de hacer crecer un medio.
Chani, desde Argentina, redacción, ¿querés contar un poco las distintas cosas que estuvieron haciendo desde fortalecer el programa de membresías que ya tenían hasta lanzar su propia agencia, ¿no? de contenidos? Así es, gracias Aldana, gracias Rosenthal por esta invitación, es un enorme gusto. La verdad es que en todo el tiempo que hemos recorrido junto al acelerador de velocidad, el impacto en la sostenibilidad de redacción ha sido como en diversas dimensiones, ¿no? Y si bien la primera etapa estuvo enfocada en el programa de membresías, la segunda estuvo en la creación de lo que habitualmente se conoce como una agencia de contenidos, pero nosotros creemos que sobre todo es una agencia de producto digital. Porque en realidad lo que estamos haciendo es tomar las fortalezas y los aprendizajes de estos 3 años y trabajar con algunas marcas con mucho cuidado en hacerlo sin comprometer nuestra integridad periodística, ¿no? Naturalmente. Allí, brevemente, en estos 3 años, nosotros desarrollamos una fórmula que llamamos de periodismo humano, que busca, por un lado, hackear, digamos, la extrema negatividad, que está bastante expandida en el ecosistema, a través del periodismo de soluciones, y hackear también el modelo monologal, unilateral o modelo broadcast, a través de lo que llamamos un periodismo participativo, que tiene muchísimos pequeños detalles que transforman nuestro periodismo en muchas ocasiones en una conversación con la audiencia, con nuestros miembros y demás. Descubrimos que podíamos trabajar sobre esta fórmula para también atacar el desafío de la sustentabilidad o sostenibilidad, que la Argentina se ha visto particularmente afectada por la crisis del COVID. El año pasado la economía cayó casi 10%, con lo cual, a partir del acompañamiento de las consultorías de velocidad, terminamos de armar esta suerte de agencia con resultados que son muy buenos a corto plazo, trabajando con estas marcas que nosotros llamamos marcas conscientes, comprometidas, digamos, en torno a nuestros temas fundamentales, que son la crisis climática, la educación, la salud o las cuestiones de género, y haciendo proyectos, algunos que están dentro del paraguas y dentro de la URL de redacción, y otros que hacemos con marca blanca. Pero ahí poniendo mucho énfasis en todas las dimensiones de un producto digital: tecnología, diseño, audiencia y por supuesto también contenidos. Y atravesando el desafío de hacerlo, como yo decía, sin comprometer nuestro periodismo ni afectar, digamos, los recursos, hacerlo con inteligencia, digamos, pero en nuestra fórmula de periodismo humano notamos que ahí hay mucho valor para algunas marcas que están en un nivel de madurez que les interesa hacer este periodismo, ¿no? Venimos trabajando fuertemente, yo diría desde diciembre del año pasado, con muy buenos resultados. Finalmente estamos presentando en los próximos días ya la marca de esta agencia y su propia URL, pero hay muchísimos detalles que hemos atravesado que tienen que ver con la planificación financiera, con cómo se gestionan los equipos, con cómo se presupuestan los trabajos. Bueno, todos de altísimo impacto en la sostenibilidad, y en donde las diversas consultorías de velocidad nos han ayudado no solo a mejorar la calidad de nuestra conversación, sino también a conocer mejor qué es lo que pasa afuera, a tomar mejores decisiones en torno a toda esta nueva operación. Bien. Muchísimas gracias, Jenny. Y ahora quiero darle paso a Jazmín del Surti de Paraguay, para que también, ustedes también trabajaron en lo que es contenido, pero además le sumaron un enfoque regional, ¿no? Una idea de regionalizar el medio. ¿Puedes contarnos tu experiencia con eso? Bueno, un gusto estar acá, gracias Aldana. Me encanta poder compartir reflexiones con ustedes y también aprendizajes que hemos acumulado. Bueno, este año el Surti cumple 5 años de la primera vez que publicamos un JPG en redes sociales, y ese JPG contenía lo que hoy, ¿verdad?, se convirtió en una marca característica, la combinación de periodismo independiente con ilustraciones inspiradas en todo: cultura pop, industria del entretenimiento, del cómic. Y bueno, hemos crecido enfocados en informar, ¿verdad?, las audiencias más jóvenes de Paraguay.
Es ahí donde radica nuestro interés. Pero, como nos pasa a todos, tenemos el desafío de captar su atención en la era del capitalismo de vigilancia, ¿verdad? En la economía de la atención. Las preguntas que siempre nos hacemos es por qué nos leerían a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué deberían prestarnos atención? Y nuestra respuesta sigue siendo el periodismo visual como valor agregado, la combinación de información rigurosa, relevante, con imágenes que entretienen, conmueven, indignan, movilizan, piezas visuales que son fáciles de leer, fáciles de entender, de remixar, copiar y compartir ahí donde la desinformación hace más daño, ¿verdad? Las redes sociales. Y esa es nuestra propuesta de valor, la que nos ayuda a pensar en nuestras estrategias de sostenibilidad. Y voy a hablar de una en particular. Cuando nosotros aplicamos al programa de Velocidad, lo primero que nos pidieron fue capitalizar sobre esta identidad del Surti, sobre esta capacidad de transformar información en piezas atractivas. Y bueno, ahí como mencionabas, Aldana, la estrategia fue la de regionalizar, ¿verdad? Sacar un poco la cabeza de la que llaman la isla rodeada de tierra. Así es como nació Latinográficas, es nuestro programa regional para impulsar el periodismo visual en Latinoamérica. Gracias a Velocidad logramos entender que lo que hacemos puede ser útil para otras redacciones en la región, que necesitamos reflexionar mucho más sobre lo que hacemos, sistematizarlo, entender de que lo que hacemos puede ser una metodología y ofrecerla a otros. Eso nos llevó a un proceso de mucha revisión interna de los flujos de trabajo. Hacíamos cosas casi de manera intuitiva, ¿verdad? Porque somos un equipo, ¿verdad? Que nació también y creció con mucha naturalidad sobre lo que hacíamos, pero también entendimos de que necesitábamos poner eso, visualizarlo mejor para poder exportarlo, traducirlo, compartirlo con otros. Y bueno, que esta proyección regional hoy puede ser el pilar de nuestro modelo de sostenibilidad. Así lanzamos el primer llamado, ¿verdad?, a la primera edición de Latinográficas, donde bueno, convocamos a diseñadores, ilustradores, reporteros, para animarse a combatir la desinformación sobre la pandemia y transformar el mejor periodismo en ilustraciones. Y recibimos 160 aplicaciones de más de 140 medios de 55 ciudades en América Latina, España y Estados Unidos. Queríamos trabajar con todos, pero seleccionamos a 7 becarias de Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Argentina y Perú. Ellas recibieron entrenamiento durante 3 meses y produjeron más de 100 piezas visuales para servir a 3 redes periodísticas, Latam Chequea, Salud con Lupa y Conectas. Tuvimos a más de 500 personas que se sumaron a las charlas magistrales que ofrecimos, donde participaron, tuvimos a maestros y maestras muy inspiradores como Joe Sacco, María Teresa Ronderos y otros. Y bueno, un ejemplo de cómo funcionaron, ¿verdad?, las piezas. Una de las redes duplicó su audiencia. Las piezas que hicimos también ayudaron a que tengan mucha más interacción en canales como Instagram. Tenían al menos 10 veces más interacción las piezas de Latinográficas. Y a nivel organizacional del Surti significó un aumento del 25% de nuestros ingresos. Pero obviamente, ¿verdad?, estamos pensando cómo seguir creciendo. Ahora este es un proceso. Queremos continuar con nuevas ediciones de Latinográficas y proyectamos un programa de membresía para quienes estén interesados en tener acceso a mentorías, entrenamiento, una red de conexiones. Queremos consolidar una red regional y, ¿por qué no, global? Personas que estén interesadas en cómo acercar el mejor periodismo a la gente, rompiendo límites que a veces hasta son autoimpuestos, y animándonos a imaginar nuevos formatos, nuevos canales para comunicar a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jazmín. Y por si hay alguien preguntándose cuándo se hizo todo este trabajo, para dar un poco de contexto, Velocidad es un programa que tiene 2 fases. La primera tuvo lugar el año pasado, entre marzo y septiembre de 2020, en la que participaron 10 medios seleccionados después de un proceso en el que participaron más de 350 medios de Latinoamérica. En esta primera fase, los 10 medios de Velocidad, de hecho, pudieron conseguir más de $350.000 en ingresos que estaban solamente vinculados a proyectos de Velocidad.
no a todo el trabajo que además hacen por fuera de la aceleradora. Y ahora estos 6 medios están participando en una segunda fase que empezó en diciembre del año pasado y va a seguir hasta septiembre de este año. Y para empezar un poco con las preguntas generales, si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat o que yo las voy a poder hacer. Quiero empezar preguntándoles a todos por estas enseñanzas de lo que fue la primera fase, en la que el programa detectó que se necesitaba más apoyo en 4 áreas puntuales, finanzas, contabilidad, management y audiencias, y me gustaría saber cómo están trabajando en eso en la segunda fase del programa. No sé quién quiere empezar. Yelitza, sí, el pitazo. Gracias. Bueno, en esta segunda fase, la verdad, la primera nos tocó muy fuerte a todos porque nos tocó con la pandemia. El proyecto comenzó con la pandemia. Y yo creo que hicimos todo muy rápido. A nosotros nos tocó aprender a conocer a nuestra audiencia y lanzar el modelo de membresía todo al mismo tiempo. Entonces yo creo que, bueno, primero, el primer aprendizaje hay que tomarse más tiempo para desarrollar un modelo de membresía, en el caso nuestro, para conocer mejor a la audiencia, crear espacios de conversación con esas audiencias. Nosotros los creamos ForoChat, creamos el café con el director, al día con el director. Hemos ido creando esos espacios, pero nos falta. Otro aprendizaje, el tema tecnológico es un dolor de cabeza. El tema de irse preferiblemente a plataformas que ya tengan una solución y puedan resolver esto muy rápidamente. A nosotros nos costó mucho implementar esto en Venezuela con todas las complicaciones que ya tenemos en particular. Pero bueno, voy a dejar a otros compañeros también para que puedan aportar más. Yo brevemente, Aldana, sobre tu pregunta, creo que para mí uno de los mayores descubrimientos es el valor y la importancia de la planificación financiera, sobre todo en contextos de mucha incertidumbre económica o de alta inflación, como es la Argentina. Realmente a nosotros nos cambió la manera de entender el negocio y la gestión del negocio cuando introdujimos y estamos en eso, hoy creo que lo hacemos mucho mejor de lo que lo hacíamos hace un año y todavía podemos mejorar. Pero la planificación financiera al final tiene un impacto importante también en el periodismo que hacemos, porque tiene que ver con cómo sostenemos los recursos, el equipo, las inversiones, con lo cual parecería una cosa técnica que alguien se tiene que encargar, pero para mí fue personalmente un descubrimiento y de la mano también de una consultoría táctica específica de velocidad, entender el impacto, digamos, de una buena planificación financiera en la salud del negocio y que al final se traduce en la salud de tu periodismo también. Bien, Fausto. Bom, nessa segunda fase, uma das tarefas que a gente tem assumido... Una de las tareas que nosotros nos pusimos era priorizar el trabajo de membresía. Desarrollamos nuestro CRM y establecimos también un programa de relacionamiento con nuestros miembros para acompañarlo desde que llega a nuestro sitio por primera vez, atendiendo a ver si había un problema de pago y para que esa relación resultara positiva. También para atraer a lectores muy fieles que no necesariamente eran miembros todavía. Ese fue el proyecto y el desafío para dedicarle recursos humanos. Nos llevó tiempo entender qué significaba un director de audiencia y qué trabajo, pero entendimos que la persona encargada terminó, la manera de actuar es mucho más
mucho más apta para ser directora de relacionamiento que de directora de audiencia. Y cambiamos entonces de cargo y de puesto. Y eso nos ayudó mucho a hacer mucho más estrecha esa relación y también para priorizar y crecer a nuestra membresía. También entendiendo mejor las consultorías de velocidad nos ayudaron mucho a entender esas funciones específicas y atender esos desafíos. También trabajamos sobre la venta del contenido de Ponche. Estábamos buscando distribuir nuestro material para otras agencias. Apenas empezamos, pero este es un desafío clave para nosotros. Queremos continuar cómo trabajar lo que empezamos en la fase 1. Para terminar, porque nos vamos a quedar sin tiempo en el panel, quiero pedirles a Diego, a Claudia y a Jazmín un breve pensamiento final para cerrar el panel en base a todo esto que estuvimos hablando y a este trabajo que están haciendo. Creo que me parece, digamos, me voy a sumar mucho a lo que decía Chani. Nosotros descubrimos mucho cómo pensar el planeamiento financiero de las cosas impacta directamente en el desarrollo y en el resultado, para bien, pensando, digamos, siempre en la sostenibilidad. Trabajamos de otra manera, con otra cabeza, y creo que no hay que huir puntualmente a ese agregado financiero de proyección que generalmente suele estar alejado de la pasión, que es lo que uno nos motiva a arrancar ese tipo de cosas, porque efectivamente trae muy buenos resultados en el corto y en el mediano plazo también. Bueno, yo quería decir que también el tema financiero fue muy importante o sea, sigue siendo muy importante para nosotros y ahora lo tenemos como dentro de las tareas que tiene el equipo de sustentabilidad, pero también o sea, lo importante de lo bien que nos ha ido, digamos, tiene todo que ver con la fidelización que se ha logrado durante 14 años con nuestra audiencia. O sea, hoy día nuestros lectores son los que nos mantienen, realmente. O sea, más de casi el 60% de nuestros ingresos viene de los lectores, y tengo que recalcar que nosotros no damos nada. O sea, la gente nos apoya, pero el acceso es libre, o sea, cualquiera puede entrar al sitio de CIPER. Y lo que nosotros les entregamos y les decimos es ya, y sobre todo en un país como Chile, que hay tremendas desigualdades, nosotros dijimos, lo que nosotros queremos es que los que nos puedan ayudar, nos ayuden para que todos puedan acceder a esta información. Y en realidad ese discurso o ese llamado ha calado súper hondo, y mucha gente está muy sorprendida de que funcione. Entonces, creo que es súper importante lo que decían antes, que hay que entender bien el contexto, la cultura, qué es lo que pasa en cada uno de los países como para impulsar algún tipo de financiamiento. Yo no sé si en todas partes esto podría funcionar. Puede que sí, puede que no, no lo sé. De hecho, insisto que al principio nos dijeron como están locos, o sea, esto no les va a funcionar. ¿Quién va a querer pagar básicamente por ayudar solamente? Y la verdad es que sí. Entonces, y eso también Velocidad nos ha ayudado como a irnos definiendo cada vez más y a entender cuál es nuestra receta específica, y ha sido un tremendo avance, digamos. Eso, muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, yo me voy a despedir citando una de las cosas que estamos haciendo en esta segunda fase de Velocidad, que es mirar cómo pensamos, ¿verdad?, sostener por sobre todo al equipo humano en términos de manejo organizacional. Finalmente somos trabajadores, trabajadoras, y la única garantía también de futuro es tener a trabajadores y trabajadoras felices en nuestros medios. Entonces, nos parece muy importante a nosotros no perder de vista que necesitamos nosotros estar bien y saber qué significa estar bien para poder proyectar el crecimiento de nuestros medios. Ponernos a nosotros en el centro me parece clave para eso, para pensar en el futuro. Y es una de las grandes... Yo
creo que hubo un problemita ahí con Jazmín. Ups. Sí. Sí, no, está Adelante, Aldana. congelada. Bueno, eso simplemente, pero es justamente lo que decía Jazmín, uno de los grandes enfoques de velocidad es también en los equipos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de cada medio? No simplemente lo que se publica, sino cómo está trabajando, cómo está organizada esa organización, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo lo que compartieron, a Rosenthal por la invitación. Me encanta haber escuchado todo esto que contaron los participantes de Velocidad. Velocidad es una aceleradora de medios en Latinoamérica que llevamos adelante desde ICFJ con nuestros socios de Sembra Media y, por supuesto, con el apoyo de Illuminate. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Realmente fue fantástico y aprendimos mucho.